Eh, ok. Eh, Quisiera hacer un pequeño repasito, ¿no es cierto?, de lo que estuvimos estudiando el domingo pasado y me gustaría también hacer algunas preguntas. Me gusta mucho el ambiente de clase, el ambiente de estudio y, y por eso me gusta hacer preguntas, también para sentirme un poco más acompañado. Este, ¿A qué periodo de la historia de la iglesia cristiana pertenece la primera iglesia que estudiamos? Es decir, la iglesia de Éfeso. ¿Quién me dice? La iglesia primitiva de los apóstoles. Ok. ¿Y cuál sería más o menos el periodo comprendido? ¿Desde dónde hasta dónde? Aunque no sea en años, ¿no es cierto? Pero ¿qué eventos más o menos marcan el final de ese periodo? ¿Quién me podría decir? ¿Alguien sabe hasta qué momento más o menos se considera que existió la iglesia de Éfeso, espiritualmente hablando? Puede ser, hermanito, hasta la muerte del último apóstol. Exactamente. Muchas gracias, hermano Nilsson. Ya lo reconozco ya por su voz, aunque dice Pamela ahí, yo sé que es el celular de su hija, pero exactamente, se supone que hasta la muerte de Juan. Ahora, ¿por qué se hace una marcada diferencia? Bueno, pues porque mientras vivió Juan, mientras vivió el último de los apóstoles, las herejías, las más importantes herejías, no pudieron entrar en la iglesia, porque había un apóstol vivo. Y la verdad es que pareciera ser que era el apóstol más cercano a Jesús. Así es que con mayor razón, ¿no es cierto? No era fácil para el enemigo introducir herejías que calaran profundamente en la iglesia, aunque ya estaban haciendo mucho daño las herejías, las falsas doctrinas. Pero estando Juan presente, había un constante recuerdo de las verdades presentadas por Jesús, de la propia boca de Juan. Así es que cuando falleció Juan, se abrieron las puertas para la aparición de muchos falsos maestros. Y con esto vinieron varias cositas que vamos a estudiar ahora en la iglesia de Esmirna. Así es que les invito ahora, perdón, en la iglesia, sí, bien digo, la iglesia de Esmirna. Así que les voy a compartir ahora el, el texto. Denme un momentito. Ahí está. Y nos vamos al texto. Ahí está. Esto lo vamos a comenzar a ver entonces desde el versículo 8 en adelante del capítulo 2 de Apocalipsis. Y me gustaría hacer una última pregunta. ¿Quién me puede explicar a qué se refiere la doctrina de los Nicolaitas? Perdón, las obras de los Nicolaitas. ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan que la iglesia de Éfeso tenía algo bueno, algo que el Señor alabó? Y era que aborrecía las obras de los Nicolaitas. ¿Quién me puede decir entonces a qué se refieren? Que ¿Sí? era como la presunción, creer que Dios iba a poder bendecirlos manteniéndose ellos en sus pecados, Exactamente. no respetando la ley de Dios, no obedeciendo. Exactamente. Justamente eso era, ¿no es cierto?
Después, más adelante, vamos a estudiar un poquito la doctrina de los nicolaitas, aunque ya la vimos, pero la vamos a repasar un poquito porque más adelante vuelven a aparecer los nicolaitas, ¿ya? En especial unión con las enseñanzas de Jezabel, las enseñanzas espirituales de Jezabel, ¿ya? Que lo vamos a ver más tarde en otra iglesia. Así es que nos vamos a la iglesia de Esmirna y entonces leemos en el texto. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. ¿Ok? Y entonces aquí viene la explicación. Dice, un ministro de Cristo, un maestro de la verdad, un verdadero pastor, es en un sentido un siervo de todos, que prevé las necesidades de los que necesitan ayuda, que sabe cómo ser útil aquí y allá en la gran obra de salvar almas. Un hombre que profesa enseñar la verdad y va justo a donde le place y trabaja cuando y como le place y evita las responsabilidades, no está llevando la cruz en pos de Cristo ni está cumpliendo el cometido de un ministro del Evangelio. Pocos saben por experiencia lo que significa sufrir por Cristo. Desean ser como Cristo, pero quieren evitar la pobreza y la crucifixión. Estarían de buen grado con Él en gloria, pero no quieren llegar a Él por medio de la abnegación y las tribulaciones. Ahora, ¿por qué aquí está hablando de los ministros? Me gustaría recordarles que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que está dirigido a los ángeles de las 7 iglesias. ¿Se acuerdan? ¿Y quién me puede decir qué simbolizan los ángeles de las 7 iglesias? ¿O las estrellas que están en las manos de Cristo? Los líderes. Exactamente. Se refiere a los líderes, se refiere a los pastores en primer lugar, ¿no es cierto? Y obviamente a todo tipo de líderes, personas que de alguna manera guían al rebaño del Señor. ¿Ya? Entonces, por eso es que es muy importante, aquí no se trata de tirarle palos, ¿no es cierto? O criticar a los líderes, pero la verdad es que el mensaje a la iglesia, a las 7 iglesias, es un mensaje que va directamente a los líderes de la iglesia de Cristo, ¿ya? Porque son ellos los que deben llevar el mensaje de Dios al pueblo. Ahora, sigue diciendo, la tentación, la pobreza, la adversidad es la misma disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. ¿Qué les parece? El Señor nos está diciendo entonces que a través de estas cosas difíciles que muchas veces rehuimos, ¿no es cierto? Y que no nos gustan, que no nos causan ningún placer, naturalmente, ¿no es cierto? Son justamente la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza de carácter, obviamente. Dice, Cristo no reconoció ninguna virtud en el linaje. Él enseñó que la conexión espiritual sobrepuja toda relación natural. Los judíos pretendían haber descendido de Abraham, mas al dejar de hacer las obras de Abraham, demostraron no ser verdaderos hijos. Sigue diciendo, vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya, no se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso
y estaba muy dispuesto a que la gente se pensara cristiana y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no le mueve a emplearlos en, perdón, pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, ni induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, él puede emplearlos en su servicio, mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Entonces, hermanos, por qué se hacen estos comentarios? Fíjense que en la iglesia de Éfeso se decía que la iglesia aborrecía las obras de los nicolaítas, es decir, de los hipócritas, ¿no es cierto? De los presuntuosos, de aquellos que pretenden estar justificados por Cristo, pero en realidad no hacen las obras de Cristo. Bueno, a eso se le llama en las escrituras las obras de los nicolaítas, o también se le llama la doctrina de los nicolaítas. ¿Ya? Y sin embargo, esta iglesia que aborrece eso ha caído en algo que el Señor le llama la atención, le dice, has dejado tu primer amor. Es decir, hace las obras de Cristo, cumple con los mandamientos de Dios, pero pareciera ser que ya no lo hace con tanta pasión como al principio. Sin embargo, cuando estamos ahora en la iglesia de Esmirna, nos damos cuenta que la situación cambia. Si ustedes leen en Esmirna, se van a dar cuenta de que el Señor no tiene una reprensión para Esmirna. En Esmirna se nos dice claramente que el Señor dice que conoce, a ver, voy a ir un poquito antes para leer, dice, yo sé tus obras y tu tribulación. Fíjense que Esmirna está pasando por una situación difícil, por una tribulación. Y dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Entonces aquí nosotros vemos a una iglesia que está siendo perseguida, que está siendo atribulada y que está en pobreza. Sin embargo, aquí el Señor Jesús le dice a esta iglesia que esta iglesia es rica. Y si ustedes se fijan más adelante, vamos a comparar este mensaje con el que el Señor le dirige a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. El Señor le dice todo lo contrario a la Odisea. Le dice, tú eres miserable, pobre, le dice, todo lo contrario que la riqueza, ¿no es cierto? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, la iglesia de Esmirna es rica. La iglesia de Esmirna tiene lo que a la iglesia de la Odisea le falta. Pero fíjense en el contexto en que lo tiene. Dice, yo sé tus obras y tu tribulación. ¿Saben, hermanos? Pareciera ser que los momentos en que más aparece la riqueza verdadera de la iglesia de Dios es justamente en los momentos de tribulación. Tal vez eso nos dice algo acerca de la solución que el Señor va a permitir que venga sobre su iglesia finalmente.
Bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, hermanos, el Señor entonces está alabando la riqueza y las obras, y está también condenando a aquellos eh, falso pueblo de Dios que se levanta para perseguir a los verdaderos hijos de Dios. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso y seguimos entonces. Bueno, dice que Cristo no reconoció ninguna virtud en el linaje, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros lo aplicamos a hoy en día, quiere decir eso que nadie es considerado más hijo de Dios por el hecho de pertenecer a una institución, a un nombre, a un título o a una etiqueta o lo que sea. Es decir, el Señor a través de este mensaje nos está dejando claro, muy claro, que nosotros no podemos de ninguna manera confiarnos en el hecho de que tengamos una tradición cristiana en las espaldas, ni adventista ni de ninguna otra denominación. Las tradiciones no tienen ningún valor en el pueblo de Dios. El Señor siempre ha considerado su pueblo, sus hijos, sus amados, a aquellos que lo son en el corazón, a aquellos que espiritualmente son descendientes de Abraham, es decir, los que hacen las obras de los amigos de Dios. Dice entonces, vi una numerosa compañía que profesaba, perdón, esto ya lo leímos, sí, dice esto da motivo finalmente a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Por eso para Dios es tan importante que nosotros no solamente eh, tengamos una fe intelectual, sino que nuestra fe verdaderamente se concrete en obras. Ahora, eso no significa que Dios nos esté pidiendo que nosotros concretemos las obras. El mensaje del Evangelio nos enseña que allí donde habita Cristo es imposible que la vida permanezca sin obras de bien. Es imposible. Es decir, las obras son el resultado inevitable de la permanencia de Cristo en el corazón. Sin embargo, cuando nosotros decimos eso, debemos reconocer que no existe ninguna evidencia para, digamos, para constatar eh, la presencia de Cristo en el corazón, no existe ninguna evidencia externa. Nosotros no podemos abrir una puertecita hacia el corazón y decir, a ver, vamos a ver, allí está sentado. Ok, me quedo tranquilo, allí está Jesús, así que me quedo tranquilo, ya sé que está dentro del corazón y no me voy a preocupar más. Eso no es posible, no existe eso. ¿Cuál es la única evidencia de que Cristo está en el corazón? Son las obras de Cristo presentes en la vida. ¿Ok? Por eso es que es tan importante, por eso es que siempre la Biblia hace hincapié en que las obras son la evidencia del verdadero cristianismo. Sin embargo, debemos aprender a entender que las obras no son algo que nosotros podamos producir. No es que nosotros, al mirar la vida y la veamos sin obras, entonces desesperadamente podamos decir, estoy sin obras. Eso quiere decir que Jesús no está dentro de mí. Así que me voy a poner a hacer obras de bien para así estar seguro que Jesús está dentro de mí. No es así. Eso es como, eso es, perdón, hay un micrófono activado. Si me ayudan con eso, por favor. A ver, vamos a ver si está, sí, si está activada la opción de silenciar cuando han entrado. Em, Continúo con la explicación entonces.
Tratar de producir obras cuando nosotros vemos que no están, equivale a agarrar un vehículo y como vemos que está parado y que no se mueve, entonces vayamos y agarrémosle las ruedas y tratemos de hacerle girar las ruedas. ¿Qué les parece? ¿Les parece lógico hacer que un vehículo ande de esa manera? ¿Cuántos mecánicos, al ver que un vehículo está detenido en pana, como se dice aquí en Chile, y, y que no anda y que es necesario hacerlo andar, entonces van y se preocupan de de empezar a empujarle las ruedas para que ande? Nadie se le pasaría por la cabeza eso, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de hacer que un auto trabaje bien, que se le muevan las ruedas? Bueno, meterse al motor, descubrir cuál es el problema y solucionarlo por dentro, ¿no es cierto? Tal vez al motor se le acabó el combustible, tal vez tiene algún cable desconectado, tal vez em, la batería se descargó, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier problema interno, pero siempre el problema está dentro. No es que las ruedas no anden por sí solas, sino que el problema está dentro. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros vemos que por la evidencia de la falta de obras, Jesucristo no está habitando en el corazón, la solución no es empezar desesperadamente a obrar, sino que la solución es traer a Cristo al corazón. Esa es la solución. Por eso es que la Biblia siempre nos habla de la oración, nos habla de velar y de orar, nos habla de permanecer en Jesús, nos habla de poner por obra sus mandamientos, pero en el contexto del compañerismo con Cristo. No tiene sentido, no tiene ningún sentido tratar de obedecer los mandamientos de Dios sin Dios en el corazón. No tiene sentido. Tarde o temprano la persona se cansa, se agota, se agobia, termina eh, ofuscada, molida, reseca y finalmente se da por vencida. ¿Ok? Seguimos entonces con el versículo 10. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vamos a ver el comentario. Dice, a los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes. Cegados por Satanás, habrá padres y madres que serán duros y severos con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los siervos que guarden los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán. Se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirán literalmente las palabras de San Pablo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Un poco más de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sus ojos, como llama de fuego, penetran en las prisiones bien custodiadas para buscar a los que están ocultos, porque sus nombres están escritos en el libro de vida del Cordero. Esos ojos del Salvador están sobre nosotros a nuestro alrededor. Y dice, y ven toda dificultad, disciernen todo peligro, y no hay lugar donde no puedan penetrar. No hay aflicciones o sufrimientos de su pueblo que escapen a la simpatía de Cristo. Al vivir una vida de devoción y sacrificio para hacer el bien a los demás, es posible que haya agregado estrellas y gemas a la corona que usará en el cielo, dice aquí, y acumular tesoros eternos e inmóviles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí claramente se nos dice que las personas que quieran vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso ha sido siempre igual. Fue así en el tiempo de Esmirna y será así en el final del tiempo y siempre va a ser así. En el tiempo de la iglesia de Esmirna, que fue, am, me parece mucho que en torno al año 200, entre el año 100 y 200, hubo una persecución. Algunos ubican en ese periodo de tiempo una persecución de 10 años que sucedió, ¿no es cierto?, a manos del Imperio Romano. ¿Ya? Yo la verdad es que no lo tengo muy claro, alguna vez vi evidencias acerca de eso y no hay mucha evidencia de que haya sido efectivamente así en una época bien definida. Lo que sabemos es que la iglesia de Esmirna vivió una persecución específica que a través del mensaje de Juan, ellos sabían que iba a venir sobre la iglesia. ¿Ok? Sin embargo, el Señor nos está diciendo que esa persecución no fue una maldición, para nada. Siempre la persecución ha sido para la iglesia una bendición. Siempre, aunque suene duro, aunque suene difícil de aceptar, de asimilar, siempre las persecuciones han sido bendiciones para la iglesia. Cuando los apóstoles estaban quedándose cómodos en Jerusalén y estaban ganando fama y estaban recibiendo gran aceptación por parte del pueblo, entonces comenzaron a ser perseguidos y tuvieron que salir a predicar el Evangelio a todas las ciudades cercanas, ¿no es cierto? Y lejanas también. Y eso fue una bendición para la iglesia. Claro, lamentablemente la iglesia no busca eso eh, por sí sola. La iglesia siempre va a necesitar algún empujoncito de Cristo, siempre. Y lamentablemente allí fue necesario eso. Después sucedió también con la iglesia de Esmirna y sucedió después también y va a seguir sucediendo. El Señor sabe que la persecución siempre va a ser lo que finalmente lleve al pueblo de Dios a sacudirse las telarañas de la indolencia y entregarse al verdadero servicio con decisión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Es decir, aunque, aunque les toque probar la muerte física, ¿no es cierto? Aunque tengan que dar su vida por la fe, la muerte segunda no les tocará. Para nosotros, los hijos de Dios, siempre, siempre debiese ser una posibilidad aceptada en el corazón el tener que dar la vida por Cristo en algún momento. Aunque no nos toque vivir eso, debiese ser parte de nuestro pensamiento, de nuestra aceptación. No es correcto que un hijo de Dios anhele y quiera evitar sufrir el martirio por Cristo Jesús. De hecho, las escrituras nos dicen que es un privilegio para todo cristiano, para todo hijo de Dios, dar su vida por el Señor Jesús. Y aunque no nos es agradable y placentero a la carne, sin embargo, debiese ocupar eso en nuestros pensamientos un lugar de privilegio, un lugar de solemne decisión, un lugar en el cual nosotros estemos dispuestos, aunque sea intelectualmente, ¿no es cierto? Porque la hora que llegue el momento de hacerlo, el Señor nos dará el poder, que tal vez ahora no tenemos, el valor, ¿verdad? Sin embargo, no debiese ser que entre nosotros haya una actitud de tratar de evitar eso, porque el Señor estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros. ¿Cuánto más nosotros
debiésemos estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Vamos a seguir entonces con el comentario. Dice, sí, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias y medita en la instrucción que se les da. Sus oídos estarán cerrados a la locura y las tonterías que le rodean. No escuchará ni repetirá estas cosas, ni las anhelará jamás. Cuando Cristo satisface el hambre del alma, estas trivialidades son degradantes y repugnantes para usted. No tiene deseos de deleitarse con ellos, sino que elige el pan del cielo. Entonces, hermanos, la victoria, si ustedes se dan cuenta al final de cada mensaje a las iglesias, el Espíritu dirige un mensaje de victoria al que venciere o el que venciere. Y eso nos muestra a nosotros que el mensaje de la victoria sobre el mal debiese ser central en nuestro caminar con Cristo. Debiese ser el objetivo de nuestra vida, que el mal sea vencido en nosotros por la sangre de Jesucristo. Hermanos, antes de seguir entonces, me gustaría preguntar. No, creo que vamos a tener que leer un poquito de Pérgamo primero y luego llegar a esa conclusión. Voy a terminar de leer entonces el comentario del versículo 11 y luego vamos a adentrarnos ya en Pérgamo. Dice, los impíos reciben su recompensa en la tierra. Serán rastrojo y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Esto está en la gran controversia. Dice, la gran obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró su voluntad, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos moraban seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. Dijo el ángel, Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. Ya están consumidos raíz y ramas, han muerto de una muerte eterna, nunca resucitarán y Dios tendrá un universo limpio. Entonces miré y vi que el mismo fuego que había consumido a los malvados quemaba los escombros y purificaba la tierra. Volví a mirar y vi la tierra purificada. No quedaba la más leve señal de maldición. La quebrada y desigual superficie de la tierra era ya una dilatada planicie. Todo el universo de Dios estaba limpio y había terminado para siempre la gran controversia. Bueno, eso es un comentario que hace con respecto a la muerte segunda, ¿no es cierto?, que va a tener lugar después de los 1000 años. Eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿no es cierto?, en los últimos capítulos de Apocalipsis. Y llegamos entonces a la iglesia de Pérgamo, que creo que es la última que vamos a estudiar por hoy. Y entonces vamos a ver un par de cositas y luego vamos a establecer hasta qué punto llega la iglesia de Esmirna. ¿Ya? Ojo, que ya establecimos que la iglesia de Éfeso llega hasta la muerte del último apóstol, ¿no es cierto? Y luego aparece Esmirna y vamos a ver hasta dónde llega. De Esmirna solamente se nos dice que es una iglesia tribulada y perseguida, alabada por Dios, no tiene cosas que reprocharle, ¿ya? Pero no se nos dice bien en Esmirna hasta dónde llega su existencia históricamente. Pero al leer Pérgamo nos vamos a dar cuenta hasta dónde llega. Miren lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Ojo con lo que, con cómo se presenta aquí el Señor. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos.
¿Quién me puede decir qué representa la espada de dos filos en la Biblia? La palabra de Dios. Sí, la Ok, palabra. ok, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Como una espada aguda de dos filos que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, ¿no es cierto? Sí, bueno, miren, aquí el Señor se presenta como teniendo la espada aguda de dos filos y se presenta a Pérgamo. Ya vamos a ver por qué. Dice el comentario. Pablo dice que la palabra escrita, que también es rápida, poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso hasta la división del alma y el espíritu y de las articulaciones y la médula, y es, dice, un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Y miren lo que dice ahora. Convence la razón, ataca directamente a la conciencia y trabaja eficazmente en el corazón que no está barricado contra la verdad. Entonces, como les decía la otra vez, ¿cuál es el principal enemigo con el cual se debe pelear armado con el arma de la palabra de Dios? ¿Serán los hermanos de otras iglesias? ¿Cuál es el principal enemigo? ¿Quién me lo puede decir? Nuestros propios hermanos. Ok, ¿serán nuestros propios hermanos? Miren, lo vamos a leer otra vez. Dice, Pablo dice de la palabra escrita que también es rápida, poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso hasta la división del alma y el espíritu, y de las articulaciones y la médula, y es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. A Con ver, nosotros mismos, con nuestro exactamente. pecado, nuestra maldad. Amén, amén. Nuestros pecados. Así es, así es. La Si usted, conciencia. ¿cómo, perdón? ¿En qué párrafo está, hermano? Estoy en el párrafo, a ver, en el comentario del versículo 12. 2:12. Sí, A en 2. Apocalipsis 2:12, pero estoy leyendo el comentario del librito base que estamos usando. Está proyectado en la pantalla. ¿Ya? Página 137. Sí, la página 100. Lo puse recién en el chat en PDF y lo Ya, puse en el grupo WhatsApp también. ok, pero no hay problema. Yo les dije desde el principio que estaba proyectando en la pantalla el librito, así que lo pueden leer ahí en la pantalla. ¿Se ve o no? ¿Se ve en la pantalla? Sí se ve capítulo 12, Apocalipsis 2:12. Exactamente. Ya, Ya va. eso es. Ahí entonces está el comentario. Hermanos, miren, fíjense que todas las características de la espada de dos filos son características que afectan al corazón, no a la otra persona. O sea, a la otra persona también la van a afectar, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta. O sea, por ejemplo, esta parte donde eh, dice que discierne, un discernidor dice de los pensamientos. O sea, si nosotros presentamos la palabra de Dios a otras personas, ¿vamos a poder discernir los pensamientos de ellos o las intenciones del corazón de otras personas? Por supuesto que no. Nosotros no importa. No se trata de los pensamientos de los demás, se trata Es, de nuestras es- propias intenciones profundas. exactamente.
Cuando la Biblia nos dice, nos habla acerca de una herramienta, de un arma que va a discernir pensamientos e intenciones del corazón, obviamente está hablando del yo, porque del tú no sabemos nada, pues. No importa cuán poderosa sea la escritura, claro, va a ser su obra también en las otras personas, pero la va a hacer para ellos. O sea, la palabra de Dios va a ser un arma también para las otras personas, que también va a discernir los pensamientos, las intenciones del corazón y todo eso, pero va a ser un arma para la victoria de ellos sobre ellos mismos. No para darnos una victoria a nosotros contra nuestros falsos hermanos o nuestros enemigos, porque nosotros nunca vamos a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de otras personas. Entonces, obviamente cuando la Biblia se presenta a sí misma, ¿no es cierto?, como la espada de dos filos, como un arma poderosa, no es para pelear contra otros, sino para vencer el mal que está en nosotros mismos. Esa es la efectividad de la palabra de Dios como la espada aguda de dos filos. Entonces, hermanos, miren, dice aquí que convence la razón, ataca directamente a la conciencia y trabaja eficazmente en el corazón que no está barricado contra la verdad. Es decir, si nosotros estamos abierta y tenaz y resueltamente decididos a no aceptar la verdad, entonces la palabra de Dios no va a poder vencernos. Eso es importante. Eso es importante. Dios nunca se presenta a sí mismo como un Dios que viole nuestra libertad de abrirnos a Él. Si nosotros queremos, nosotros podemos ser invulnerables para Dios. No porque Dios no tenga el poder, sino porque Dios nos respeta. Y además, que el corazón no puede ser transformado por la fuerza. Así lo hizo Dios. Dios lo diseñó de esa manera. Hermana Gloria, adelante, usted levantó su manito. Claro, la mejor prueba es cuando el Señor Jesús estuvo ante el Sanedrín y después ante Pilato, no abrió su boca. Pero también el tema que tocaba un poquito antes usted, que enfrentaremos los tribunales, eh, y la persecución. Mire, yo había puesto una nota allí antes que no esté sufriendo persecución dentro de la iglesia, hermano, por defender la verdad, por defender la palabra, entre a preocuparse porque todo de Dios o defienda la verdad presente va a ser perseguido. Y eso ha sido de que la historia es historia. Si padecieron persecución nuestro propio Señor Jesús, los apóstoles, todos los que defienden y han defendido el reino de Dios y su justicia, va a ser perseguido hasta el fin. Entonces, obviamente, hermano, mire, nosotros cómo podemos evaluar o percibir cuando el Espíritu Santo está en mi vida o no está en mi vida. Cuando nosotros cometemos un mal pensamiento, una mala acción, una mala palabra, inmediatamente el Espíritu Santo actúa. Inmediatamente me hace ver que yo estoy mal. Eso, hermano.
Muchas gracias, hermana Gloria. Efectivamente, en realidad la palabra de Dios y el Espíritu de Dios ah, trabajan de una manera tan unida que yo no sé si nosotros podemos hacer alguna diferencia entre ellos. Obviamente, ¿no es cierto? Obviamente, la palabra escrita no es lo mismo que el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un personaje, es un ser divino, y la palabra escrita es un registro. Sin embargo, la manera como obra la palabra en nosotros es inseparable de la obra del Espíritu Divino. Es inseparable. El Espíritu Divino obra a través de la palabra escrita, pero no solamente a través de la palabra escrita. El Espíritu también tiene la capacidad de obrar en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestras emociones también, eh, independientemente de que nosotros estemos leyendo o no la palabra del Señor. Y en ese sentido, el, la espada del Señor está presente siempre, siempre está presente allí haciendo su obra en el corazón. Bueno, vamos a irnos entonces, a ver, espérenme un poquito, el versículo 13 dice, yo conozco tus obras, y eh, aquí vamos a entrar a algunas cosas que ya nos van a decir en qué punto se termina la iglesia de Esmirna y comienza la iglesia de Pérgamo. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, miren, no existen, yo he revisado, ¿no es cierto?, el comentario bíblico adventista, algunos otros registros, algunos otros estudios. No existen eventos específicos, indiscutibles, que nos digan hasta aquí o hasta acá la iglesia, ¿no es cierto? Son eventos generales, digámoslo así, eh, son síntomas históricos que va presentando la iglesia del Señor a través del tiempo, que nos hacen ver cuándo está pasando la iglesia de un estado al otro, de un momento de la existencia al otro. Y la iglesia de Esmirna, perdón, de Pérgamo, se nos presenta aquí como una iglesia que mora donde está el trono de Satanás. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Nos dice que esta iglesia está en la misma presencia, de aquel que está contra Dios. O sea, es una iglesia que, aunque todavía no se ha apartado de Dios, cuidado porque aquí nos dice que no ha negado su fe, ¿no es cierto? La iglesia de Pérgamo es una iglesia que no ha negado la fe. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Pero dice que esta iglesia mora en donde mora Satanás. Perdón, en donde está el trono de Satanás. Ahora, hermanos, cabe la pregunta, ¿y dónde está el trono de Satanás? Bueno, algunos historiadores, ¿no es cierto?, dicen que literalmente en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, que era una de las ciudades, ¿no es cierto?, del tiempo antiguo,
en la ciudad de Pérgamo, había un templo de un dios. Y en ese templo había un trono. El dios que adoraban en Pérgamo, me parece mucho que era el dios Júpiter. Si estoy equivocado, alguien por favor me saque de la equivocación. ¿Es así? Déjenme ver el comentario por un momento. Miren, estamos en Apocalipsis 2:12, 13. Aquí está, dice el comentario bíblico adventista. Pérgamo se distinguió en el año 29 a.C. por ser la sede del primer culto rendido en vida a un emperador. Se edificó un templo y fue dedicado a la adoración conjunta de la diosa Roma, que era la personificación del espíritu del imperio, y al emperador Augusto. En los días en que Juan escribió estas palabras, los cristianos sufrían intensas persecuciones por negarse a adorar al emperador Domiciano, quien insistía en ser adorado como Señor y Dios. Pérgamo era también la capital religiosa de Asia Menor y el centro de las religiones de misterio, y tenía muchos templos paganos. Su designación como el lugar donde está el trono de Satanás resultaba pues muy apropiada. No, aquí no dice cuál era el dios que tenía un trono allí. Yo leí eso en otra parte, pero me parece que era el equivalente de Júpiter. No me acuerdo bien cuál era el dios, ya la verdad es que no me interesa mucho el tema de los dioses paganos, pero había allí en Pérgamo, como aquí dice, ¿no es cierto?, muchos templos, y entre ellos había uno que era especialmente simbólico porque tenía un tremendo trono y estaba allí un dios representado, ¿ya? Ahora, ya fuera el trono de él o el templo de una diosa pagana o el templo o el trono del mismo emperador, sea como fuera, obviamente todas esas cosas representan el reino de Satanás. Ahora, hermanos, miren, nosotros sabemos que la iglesia de Pérgamo es un símbolo de un periodo de la iglesia cristiana. Como símbolo, es apropiado lo que pasaba en Pérgamo, ¿no es cierto? La presencia de todos estos templos y imágenes y dioses paganos allí representados y todo eso. Pero ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se aplica al tiempo en que existió esta iglesia? Hermanos, históricamente hay un momento en que la iglesia se acercó al trono mundial de Satanás. No tenemos que ser muy perspicaces para darnos cuenta que siempre los imperios paganos, ¿no es cierto?, han sido el instrumento a través del cual Satanás ha ejercido su poder sobre el mundo, ¿verdad? Ahora, en esta época, el poder de Satanás está siendo ejercido sobre el mundo por el imperio romano, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿a qué tendríamos nosotros que llamar el trono de Satanás en el imperio romano? Es obvio que se está refiriendo al trono del, eh, del máximo, eh, del pontífice maximus que se le llamaba al emperador romano, ¿no es cierto? Que según la tradición romana, el emperador romano era el puente o el que unía el cielo y la tierra, ¿no es cierto? El que unía el mundo de los dioses con el mundo de los terrenos, de los seres humanos, ¿ya? Bueno, su trono representa
justamente el gobierno de Satanás en el mundo. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero siempre hubo algún gobierno que estuvo reinando en la tierra, ¿no es cierto? Y representando de alguna manera el mal. Ok, eso es cierto. Pero resulta que no siempre la iglesia estuvo tan estrechamente vinculada o, o, o identificada con el imperio mundial, como lo estuvo la iglesia de Pérgamo. Estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando ya literalmente de la iglesia que estaba allí en la ciudad de Pérgamo. No, 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 no. Estoy hablando espiritualmente. Hay un momento en la historia en donde la iglesia se une o comienza a tener mucha relación con los poderes que gobiernan el mundo, digamos, en representación de Satanás. ¿Y qué momento es ese? Bueno, ustedes han escuchado hablar acerca del famoso Constantino el Grande, ¿no es cierto? Constantino el Grande fue eh, el primer emperador romano que se hizo cristiano. Y durante el gobierno de Constantino el Grande, la iglesia cristiana, por primera vez en la historia, pasó de ser una iglesia perseguida y proscrita a ser una iglesia aceptada, defendida e inclusive promovida como la iglesia oficial del imperio. Ahora, el hecho de que el emperador declarara que el cristianismo era la iglesia oficial el, o adoptara el cristianismo como la religión oficial del imperio, eso no es pecado de la iglesia. No necesariamente es pecado de la iglesia. Claro, no es la voluntad de Dios que eso se hiciese, pero no fue la iglesia la culpable o la que, la que instigó esas decisiones. Esas decisiones las tomó el emperador Constantino, obviamente con sus consejeros y todo eso, ¿no es cierto? Pero el resultado de eso, ¿cuál fue? Fue que la iglesia pasara a estar presente ahora, por así decirlo, en el mismo trono del imperio. ¿Se dan cuenta por qué la profecía le llama a la iglesia de Pérgamo como una iglesia que está, que vive, que mora en donde está el trono de Satanás? Entonces, no se le dice, si ustedes se fijan, en ninguna parte de la Biblia se le dice a la iglesia de Pérgamo como que ella está cometiendo el pecado de morar allí. No, no se le acusa de eso. Si nosotros vamos, si nosotros vamos al texto, allí dice, yo conozco tus obras, dice, ¿y dónde moras? Dice, ¿dónde está la silla o el trono de Satanás? Así dice Apocalipsis 2:13. Dice, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. ¿Se fijan? Dios no está recriminando o llamándole la atención o reprochando a Pérgamo por habitar allí. ¿Por qué? Porque Pérgamo no eligió eso. ¿Ok? Sin embargo, más adelante el Señor le dice algunas cosas. Dice, mire lo que dice en el versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ajá. Dice, el cual enseñaba a Balac
a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Y dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, y aquí entonces nos metemos en problemas. Miren, tenemos a una iglesia que deja de ser perseguida, obviamente deja de ser perseguida, ¿no es cierto? Porque para poder habitar, vivir allí, en el mismo lugar en donde vive su perseguidor, obviamente ya no está siendo perseguida, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué tuvo que hacer o qué le fue necesario decidir a esta iglesia para que ya no la persiguieran más? Entonces la historia nos dice que la iglesia, en un momento, sin tener culpa de eso, viene el emperador, se hace cristiano, ¿no es cierto? Se declara cristiano, entre comillas, bueno, da lo mismo, se declara cristiano y de pronto la iglesia se encuentra en una situación o en la casa de su mismo perseguidor. Y eso no es culpa de la iglesia. Son las circunstancias que le toca vivir simplemente. Ahora, ¿a qué peligro se va a ver enfrentada la iglesia estando en esa situación? Ahora, en la misma casa de su perseguidor. Obviamente, su perseguidor le va a empezar a pedir algunas cosas. Y cuando el perseguidor le empieza a pedir cosas, ¿cuál es la labor o cuál es el deber de la iglesia? Si las cosas que su perseguidor le empieza a pedir están de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces la iglesia puede acceder, ¿verdad? Pero si las cosas que su perseguidor van en contra, le pide, perdón, van en contra de la voluntad de Dios, entonces ¿cuál es el deber de la iglesia? Obviamente es rechazar esas peticiones. Pero según lo que nos dice Apocalipsis 12, el versículo 14, perdón, el Apocalipsis 2, versículo 14, dice que esta iglesia no hizo eso, sino que dejó que estuviesen allí presentes dentro de ella, dice, los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y quiénes son los que retienen la doctrina de Balaam? Miren lo que dice. El cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok. Pregunta. Ustedes conocen la historia de Balaam, ¿no es cierto? De ese profeta que porfiado, que fue con la burrita y bueno, ustedes saben la historia de él. Resulta que la Biblia nos dice que según la historia de Balaam, Balaam finalmente no pudo eh, maldecir al pueblo de Israel. No lo pudo hacer. Y ahí se termina la historia de Balaam y después ya no aparece más Balaam, excepto cuando más tarde hay una guerra entre Israel y Madián. Y allí muere Balaam en esa guerra. Y la Biblia se salta esa parte y no la dice. Pero aquí en Apocalipsis reaparece la historia de Balaam otra vez y la Biblia nos dice qué fue lo que hizo Balaam. Miren lo que hizo Balaam. Dice que le enseñó a Balac, o sea, al rey de los madianitas,
Dice que le enseñó a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. A ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? ¿Ustedes se acuerdan cómo fue que cayeron los israelitas frente a los madianitas? Después de que Balaam no pudo maldecirlos. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó en la historia? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién se acuerda? Marito Jairo. ¿Sí, hermano Nilsson? Sí, mire, lo que tengo entendido yo que Balaam, ¿no es cierto?, le dio una estrategia a Balac y le dijo de que la única manera, ¿no es cierto?, que podían ellos conseguir que Dios maldijera, ¿no es cierto?, a su pueblo, es de que el pueblo lo desobedeciera. Entonces, que, ¿no es cierto?, de que le envió a las mujeres, ¿no es cierto?, para que invitaran a los israelitas y se fueran con ellos, ¿no es cierto?, a celebrar la fiesta que ellos tenían. Y ellos, obviamente, que adoraban muchos dioses, ¿no es cierto?, y muchos israelitas, ¿no es cierto?, como decimos nosotros, engancharon, se fueron para allá, y recordemos que las fiestas que ellos hacían a sus dioses eran fiestas de lujuria, en que había fornicación. Por lo tanto, muchos israelitas fueron, se embriagaron, celebraron esa fiesta. Esta fue la única manera, ¿no es cierto?, la estrategia que en este caso Balaam le dijo a Balac, la única manera que va a poder derrotarlo y que Dios los va a reprobar a ellos es esa manera. Y lo que yo tengo entendido fue eso, que muchos israelitas, ¿no es cierto?, fueron, eh, fornicaron con todas estas mujeres, ¿no es cierto?, adoraron a esos dioses, se embriagaron, y obviamente que Dios se enojó. Y por eso que hace como por decir así, ¿no es cierto?, en este caso, en Apocalipsis se nos habla del cristianismo, obviamente que entraron los romanos, que estaban acostumbrados a adorar a sus distintos dioses, es decir, entró el paganismo dentro de la iglesia, entró la idolatría, y desde ahí, ¿no es cierto?, empieza ya la iglesia a prostituirse, como la llama la iglesia, ¿no es cierto?, la iglesia romana, que empieza ya la fornicación, en este caso, en el sentido de la idolatría, hermano. No sé si más o menos es lo que tengo entendido, hermano. Sí, Me recuerdo exactamente. de lo Exactamente, hermano Nilsson, exactamente. La historia nos dice que en el año 300 y tanto en adelante, desde el año 300 y tanto en adelante, cuando el emperador Constantino se hizo cristiano, el emperador empezó de a poco eh, a promover el culto cristiano haciendo uso de, eh, de metodologías o de, no sé cómo llamarlo, de liturgias, ¿no es cierto?, que pertenecían a la adoración de dioses paganos. Entonces, cuando eso comenzó a suceder en la iglesia, obviamente los cristianos se sintieron escandalizados en un principio porque se estaba haciendo eso, ¿no es cierto? Pero se vieron enfrentados a la dura y triste realidad de que ahora estaban gozando de todos los beneficios y de las regalías del imperio. Es decir, literalmente estaban metidos en la misma casa del trono de Satanás. Y si ellos se atrevían a negarse y a decir que no a esas cosas que se estaban practicando, ¿qué les iba a venir? Les iba a venir otra vez la persecución, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron muchos cristianos, entre comillas, que siempre los hay, ¿no es cierto?, en la iglesia del Señor, semiconvertidos, que empiezan a razonar, ¿no es cierto?, y empiezan a decirle a sus hermanos, oye,
pero echémosle nomás para adelante, pues si, oye, hemos sufrido por tanto tiempo, tú quieres otra vez que nos maten como moscas y que hagan correr la sangre de nosotros por el suelo, tú quieres, oye, si Dios aquí nos está abriendo las puertas y está poniendo al imperio ante nuestros pies, ¿quiénes somos nosotros, no es cierto?, para negarnos. El Señor tiene sus maneras para transformar a la gente, tenemos que ser tolerantes con ellos, ya tarde o temprano se van a convertir, van a entender que esas cosas no son correctas y qué sé yo, pero no seamos tan, ¿no es cierto?, tan mente cuadrada, qué sé yo. Esos cristianos son los Balaames. Y por lo tanto ya tenemos el periodo de la historia al cual pertenece la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que pertenece al periodo de Constantino en adelante. ¿Ya? Y por lo tanto, ya tenemos también el periodo de la iglesia anterior, que es la iglesia de Esmirna. Nos quedamos con la iglesia de Éfeso, nos quedamos hasta cuando murieron los últimos apóstoles. ¿Y desde ahí hasta dónde llegamos? Bueno, hasta los momentos históricos cuando el imperio romano se cristianiza y hace que la iglesia cristiana venga a vivir a donde está el trono mismo de Satanás. Todo ese periodo entonces comprendido entre la muerte de Juan hasta la conversión de Constantino, del emperador Constantino, es lo que incluye a la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufrió las persecuciones, las peores persecuciones. No, no las peores en realidad, pero las más masivas tal vez, no sé bien. Y desde ahí en adelante, desde Constantino en adelante, ahora entramos ya a la iglesia de Pérgamo. ¿Ok? Le doy al tiro la palabra a hermana Gloria, pero me gustaría también explicar brevemente lo que significa la otra parte de la, de la reprensión. Habla de Balaam, ¿no es cierto? Que ya explicamos que son estos cristianos falsos o medio convertidos que por lograr una paz todavía, ¿no es cierto?, con el imperio, le enseñan a sus hermanos a participar nomás de esas cosas para no tener problemas, para poder seguir disfrutando, ¿no es cierto?, de los beneficios de tener al imperio de su lado. ¿Ok? Pero luego en el 15 aparece que la iglesia de Pérgamo también tiene entre ellos a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y esto no necesitamos explicarlo, ya lo sabemos, ya estudiamos lo que son los nicolaitas, ¿no es cierto?, en la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿qué creen ustedes? Cuando se presentó este dilema en la iglesia cristiana en el tiempo de Constantino, y empezaron estos hermanos a deliberar y a decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos oponemos a estos cambios que está haciendo Constantino o buscamos la paz nomás? Y aparecieron estos Balaames, ¿no es cierto?, diciendo, no, pues busquemos la paz, por supuesto. ¿Cómo Dios va a querer que sigamos siendo destripados ahí nosotros y nuestros hijos? No, no, vamos por la paz. Con el tiempo vamos a convertir a todo el imperio y finalmente todos van a apartarse de los dioses falsos. Pero el resultado fue todo lo contrario. Pero también estaban estos nicolaitas, ¿no es cierto?, que decían que la gracia de Cristo es suficiente y que no tenemos que ser legalistas y que tenemos que confiar en que Dios nos limpia y nos lava por su sangre de nuestros pecados y que las obras no son necesarias y que tenemos victoria en Cristo Jesús, ¿no es cierto?
Y aunque nosotros sigamos pecando y que sigamos cayendo y sigamos esclavos de la carne, de todas maneras somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿De qué lado creen ustedes que se pusieron los nicolaitas? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no es cierto? La respuesta es obvia. Hermana Gloria, adelante. El problema es, hermano, siento yo que nosotros subestimamos el poder de Dios Que y no nos olvidemos que Él le mostró, los Balaanes han estado presentes siempre, porque no nos olvidemos que el atrevido al Señor Jesús en el desierto le mostró todos los reinos del mundo, que Él tenía el poder con todos los reinos del mundo, porque le dijo, si postrado me adorase, yo te los entregaré en tus manos. Las persecuciones, y primero con respecto al trono de Satanás, está incluso bajo el fondo del mar, ¿cierto? Con Leviatán. O sea, el poder de Satanás es tremendo. Y él, en este tiempo del fin, que cuando más cuidado hay que tener, vino a hacer guerra contra la descendencia de Dios, los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Entonces nosotros no podemos olvidarnos de ello. Y el único método para resistir al diablo, para que él huya del lado nuestro, es estar tomado absolutamente de la mano de Dios y hacer su voluntad. Porque hablando de la iglesia, porque al mundo ya lo tiene en sus manos. Y la hermana Juárez dice que el pueblo de Dios no detecta que el Espíritu Santo lo ha abandonado hace mucho tiempo. Entonces es una obra individual. Es mi relación personal con el Señor. Es cuanto yo lo necesite para estar tomado de su mano. Y, qué indicaciones nos da Él que debemos hacer como su pueblo de Dios. Porque hoy en día la iglesia se dice que no todos tienen el don de predicar la palabra, de ir y evangelizar, porque eso es un don para los que lo tienen ese don. No, el Señor nos mandó a trabajar a todos. A sus apóstoles le dijo ir y predicar el evangelio. Y nosotros no somos. Eso debemos de darnos cuenta con respecto a. Y es cosa que veamos cómo actúan los presidentes del mundo, pues, hermano. Los que tienen el poder, los balaanes que tiene Satanás. Entonces, eso, hermano, no subestimemos el poder de Satanás. Mm. Bueno, por eso es que es tan importante, delante yo les hablaba, ¿no es cierto?, acerca de la disposición que deben tener los hijos de Dios a sacrificarse por Dios siempre. Por eso es que es tan importante que tengamos esa disposición. ¿Se imaginan ustedes si la iglesia de Dios en el tiempo de Constantino hubiese tenido presente el gozo y el honor de dar su vida por Cristo? Cuando vieron que se acercaba Balaam con esas propuestas, inmediatamente ellos hubieran dicho no, porque esto va a ser tropiezo para nosotros y para nuestros hermanos. Si es así que vamos a lograr la paz, entonces preferimos la persecución y la muerte. Si ellos hubiesen hecho eso, hubiesen obtenido victoria sobre Satanás. Marito Pero Jairo, no, ellos permitieron que siguieran esas invitaciones y entonces finalmente cayeron bajo las manos de Balaam. Hermano Nilsson, adelante.
Sí, el momento de Jairo, sí, con respecto a la reflexión que te estoy haciendo, eh, lo menos estamos haciendo, por ejemplo, un recuento de que la iglesia, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí de Esmirna, llegaría hasta el 313, porque bueno, según la Sí, más o historia se ha menos, leído sí. ahí, del 303 al 313 hubo una persecución de 10 años, por eso que dice, seré perseguido por 10 días, que fue una persecución que, si no me equivoco, parece que lo hizo Diocleciano. Pero ahí muchos cristianos, hermanos, fueron fieles y prefirieron morir. Entonces la estrategia de este oso rey, ¿no es cierto? Fue astuto, el que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? El del 303 en adelante, Constantino, fue astuto porque dijo, si estos cristianos están dispuestos a morir, dar su vida, obviamente que la van a dar por mí, si ahora el imperio se hace cristiano. Entonces, al hacer el imperio cristiano y todos los romanos ahora pasan a ser cristianos, según lo que yo leí en la historia, él pensó en esa estrategia, dijo, entonces estos van a estar dispuestos a morir por mí, porque toda la nación va a ser cristiana. Y por lo tanto, empezó, dice, a llenar de favores a todos los que se hacían cristianos, a regalarle tierra, ¿no es cierto?, a ponerlos en mejores puestos. Entonces la estrategia de Satanás fue, le doy de todo, así como lo hizo con Jesús, ¿no es cierto?, te doy de todo, si tú me adoras, es la misma estrategia que utilizó en aquel tiempo hacia los cristianos. No utilizó la persecución, sino que utilizó ahora los halagos, los mejores puestos, y para este tiempo final dice que va a utilizar la misma estrategia, para poder darnos vuelta a nosotros, ¿no es cierto?, poder darnos todo lo que nosotros necesitamos, a lo mejor, mejores puestos, mejor trabajo, en fin. Y por eso que la iglesia se corrompió, porque entró la apostasía, en este caso la mezcla del paganismo con el cristianismo. Pero en este caso, como yo veo, fue astuto, en este caso es Constantino. Bueno, que obviamente detrás de él está Satanás, porque después Constantino, ¿cierto?, llevó su reino a Constantinopla y dejó Roma sola, ¿no es cierto? Y ahí donde Satanás después le ofreció a la iglesia el reino, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Eso sería opinar, hermanito. Ok, muchas gracias, hermano, hermano Nilsson. Efectivamente. Bueno, qué importante es entonces que nosotros aprendamos de lo que vivieron nuestros hermanos en el pasado. Eh, siempre, siempre debiésemos tener por sumo gozo, por sumo honor, el dar la vida por nuestro Señor. Y jamás, jamás retroceder ante las amenazas de perder nuestras libertades por causa de la fidelidad. Jamás debiésemos retroceder ante eso. Si a veces en nuestra misma iglesia corremos el riesgo de ser tachados como problemáticos o disidentes, etcétera, por predicar la verdad, por hablar lo que corresponde, nosotros no debiésemos tener miedo. No debiésemos aceptar cargos, eh, autoridad, predicaciones, confianza, si eso significa que vamos a tener que dejar a un lado la verdad del Señor. No debiésemos hacerlo jamás. Ahora, tampoco debemos cometer la necedad de meternos en problemas a propósito, obviamente, ¿no es cierto? El espíritu de profecía nos habla bastante con respecto a eso, que no debemos buscar la persecución innecesariamente, imprudentemente. Si la persecución viene, que venga, pero nosotros no debemos precipitarla nunca. Entonces, ese delgado hilo entre ser prudente y ser cobarde solamente puede ser, solamente puede el Espíritu de Dios mantenernos en ese delgado hilo sin cruzarlo. ¿Ok? Es necesario que vivamos cada día con Cristo, cada día con Él, que Él nos muestre. Si tenemos que reprender a alguien, hagámoslo según la voluntad del Señor. Si tenemos que predicar algún mensaje fuerte, duro en la iglesia, hagámoslo, pero según la voluntad del Señor.
no según nuestras pasiones. Si tenemos que levantar la mano contra alguna mentira, alguna herejía, alguna falsa doctrina, hagámoslo, pero donde corresponde, con quién corresponde. No seamos nosotros acusados finalmente de ser chismosos, peleadores, ah, camorreros, como se dice acá, o buscamocha. Que seamos conocidos como personas sensatas, reflexivas, pacíficas, pero honestos, sinceros, verdaderos e inquebrantables en nuestra fidelidad a los verdaderos principios. A veces hay que callar con sabiduría, a veces hay que hablar. Solamente el Señor puede guiarnos en eso. Bueno, hermanos, voy a leer la última partecita que Amén. corresponde a Pérgamo. No sé, ¿alguien quería decir algo? Ah, sí, la hermana Carmita dijo amén. Vamos a leer la última parte. Dice, arrepiéntete porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no es cierto? El Señor va a venir y va a pelear contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que retienen la doctrina de Balaam y contra los nicolaitas. ¿Ok? ¿Cómo va a pelear contra ellos? Con la espada de su boca. Saben, hermanos, yo no sé cómo se cumplió esto históricamente, pero sí sé cómo se produce el principio. Hermanos, los que actúan deshonestamente y los hipócritas siempre son los que peor les lleva los sufrimientos. Siempre. El que trata de esquivar el daño haciendo lo deshonesto, siempre finalmente es el que se lleva el peor daño, hermanos. Balaam murió a espada y así van a morir todos aquellos que se presten para la deshonestidad entre el pueblo de Dios. Van a ser los que peor les toque, siempre. Aquellos que, como se dice aquí en Chile, lamen botas, ¿no es cierto? O chupamangas, le llaman aquí, aquellas personas que por caerle bien, aquellos que les conviene, ¿no es cierto?, caerle bien, hacen cosas y venden su integridad, finalmente son los que peor les va. Siempre, siempre ese es el resultado. Arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Saben, hermanos? Yo no sé bien por qué el Señor ofrece el maná aquí. Si ustedes se dan cuenta, al final de cada arenga del Espíritu Santo, eh, el premio ofrecido siempre está relacionado con el sufrimiento que tiene que sufrir la iglesia para obtener la victoria. En este caso, eh, se habla de dar a comer el maná escondido. Yo no sé bien a qué se refiere, pero sí se me ocurre una cosa. Una de las cosas, de las peores cosas que tiene que sufrir el pueblo de Dios que es perseguido, es de hambre. Cuando el pueblo de Dios es perseguido, lo peor que tiene que sufrir es el hambre.
porque esconderse no es tan difícil. Pasar la noche en cualquier parte tampoco es tan terrible, pero no tener que comer es una de las peores cosas que sufre aquel que es perseguido. Y saben, hermanos, el Señor aquí nos dice, mira, no te preocupes. Si tú tienes que sufrir hambre por mí, yo te daré a comer el maná escondido. Y no me refiero solamente al hambre física, me refiero también al hambre espiritual. Saben ustedes que yo me acuerdo que cuando estuvimos en Japón, íbamos a la iglesia, los mensajes que habían allá eran tan insípidos, eran tan ecuménicos, tan desprovistos de la verdad presente, que con mi esposa sentíamos hambre espiritual, andábamos famélicos espiritualmente. ¿Y saben qué? En esa hambre buscamos al Señor desesperadamente. Y como nunca estudiamos la Biblia y conseguíamos sermones y escuchábamos la palabra del Señor. Y saben ustedes que yo creo que nunca en nuestra vida habíamos comido tan rico espiritualmente como durante esos años en que la comida espiritual escaseaba allí donde se supone que se encuentra siempre. Así es que la promesa del Señor se cumple. Aquellos que por causa de la honestidad y de permanecer del lado de la justicia son perseguidos, finalmente van a sufrir hambre espiritual y física también, pero el Señor los va a proveer del maná escondido. Y les daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La verdad es que nunca he sabido bien a qué se refiere la piedrecita blanca. Si alguien tiene alguna buena explicación, sería bonito escucharla, pero estoy seguro de que el Señor tiene cosas maravillosas para aquellos que se atreven a ser fieles por Él, aunque les toque sufrir. Bueno, hermanos, por mi parte quisiera llevar hasta aquí el estudio de hoy. Eh, ya son las 12:30. Creo que es prudente este tiempo y me gustaría dar lugar a algunos comentarios o preguntas, si todavía los hay. El hermano Samuel tiene su manito levantada. Adelante, hermano Samuel. Muchas gracias, hermano Jairo. No sé si me escuchan. Sí, se escucha ¿Se bien. escucha bien? Bien, gracias. Acerca de esta iglesia, me resulta muy interesante acerca de los comentarios que se han hecho, ¿no?, anteriormente, y en especial esta iglesia de Pérgamo. Sí, lo entendemos a nivel histórico, ¿no? Pero también nos dice la palabra de Dios que, bueno, la Biblia debe ser interpretada de manera actual, ¿no? De manera que podamos verlo también en este mundo. Entonces, yo creo que, miren, esta iglesia de Tiatira, o mejor dicho, disculpen, de Pérgamo, nos habla de la iglesia en general hoy en día, o sea, del mundo cristiano. ¿M? En este mundo cristiano, pues está liderando el trono de Satanás, y eso lo sabemos bien. ¿Cuál es la iglesia cristiana más grande y representativa de todas? Lo sabemos, la iglesia católica. Y el trono de Satanás está allí mismo. Entonces, tiene todo el sentido. Y la doctrina de Balaam y todo esto, ¿no? De Balac, pues lo sabemos también. La mezcla y todo ello, ¿no? Que surgió con Constantino, pero hasta ahora se mantiene y se sofistica cada vez más. Bien, yo creo que esa es una manera de entender, ¿no? Lo de los nicolaitas y todo ello, pues es más que obvio que es así como entienden las iglesias protestantes, ¿no? Que nosotros entendemos que son las iglesias caídas. Y es eso mismo, ¿no? Ahora, bueno, resumiendo bastante, ¿no? Yo creo que se ha explicado bastante bien. Ahora, esto del maná escondido, quizá podría compartir algo de la experiencia que un poco he tenido, ¿no? Con este estudio. Y es que
habían dos clases de maná en el antiguo Israel. Es un poco extraño, porque había un maná que, bueno, imaginemos, ¿no? Que somos los israelitas en los días de Moisés y estamos en el desierto, ¿no? Y Dios había dicho que iba a caer maná, ¿cuándo? De domingo a viernes, ¿no? Y el sábado no iba a caer y había el maná doble, bueno, doble porción que se recogía el viernes y que este maná no iba a sufrir daño alguno, ¿no? Por milagro de Dios. Bueno, ahí implica el régimen alimenticio, así que, bueno, eso es muy interesante también, ¿no? Pero había otro maná, había un maná escondido, un maná que nadie podía ver. No sé si alguien se ha dado cuenta de eso. Ese maná estaba dentro del arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, pues había un maná que nunca perecía. Y ese maná estuvo allí presente siempre, hasta los días en que el arca del pacto fue llevado, fue escondido, ¿no? Entonces, ese maná escondido es el que se le está ofreciendo al pueblo de Dios hoy en día. Entonces, ¿qué entendemos de esto? El pueblo de Dios hoy en día tiene que estar en el lugar donde está el maná escondido. ¿Y dónde está el maná escondido? Está pues en el lugar santísimo, allí. ¿Y qué iglesia lleva ese mensaje? Pues lleva obviamente la iglesia adventista, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Ahora, esto sí de la piedrecita blanca, ¿no? Eh, pues realmente nos daría a entender, bueno, esto sí no lo tengo bastante claro, pero daría a entender que cada persona finalmente lleva un nombre nuevo, pero el nombre, nos dice el Espíritu de Profecía, ¿no? Que se le dará a cada uno, representa el carácter de Cristo dado en cierta característica a cada salvo. Es más, incluso a los 144,000 se les da un nombre, pero es como que un nombre que describe el carácter de Cristo de cierta manera, porque cada uno de nosotros, pues debemos representar el carácter de Cristo, pero con nuestra, se podría decir, con nuestra propia esencia, ¿no? Un aspecto del carácter de Cristo revela a cada persona. Y ese es el nombre, ¿no? Que se le da a cada uno y que nadie conoce, sino únicamente el que recibe. Pues bueno, es algo así, ¿no? Que nosotros podemos entender. Ahora, con respecto al maná escondido, también, y esto puede sonar un poco repetitivo, nos habla de la reforma pro salud. No solamente de lo que nosotros experimentamos espiritualmente, sino que la reforma pro salud debe estar con este pueblo. Y ese maná escondido, ese pan del cielo que menciona en el libro de Salmos, ¿no? Eso fue lo que comieron nuestros padres, dice. Pero no, ustedes no van a comer ese maná, dice, ¿no? Porque bebieron agua de la roca espiritual, pero murieron. Pero yo les voy a dar otro, dice. ¿Mm? Ese maná escondido está allí. No sé si alguien recuerda ese texto, ¿no? Que habla de esta parte, ¿no? Y nosotros podemos darnos cuenta que Dios tiene muchas más bendiciones para el pueblo adventista de hoy que las que hubo jamás en toda la historia. Entonces, el privilegio que tenemos nosotros ahora de tener toda la luz de la verdad revelada es precisamente lo que nosotros deberíamos apreciar y tener en cuenta que la gloria de Dios se va a revelar ya no solamente en una o dos personas, como lo fue Enoc o Elías, sino en los 144,000 que darán el mensaje al mundo entero. Entonces, es un mensaje bastante interesante y bastante profundo, ¿no? Entonces, llego hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, hermano, hermano Samuel. Muy interesante todas esas cosas. La hermana Elizabeth también copió algo allí que está presente en el comentario bíblico adventista. Efectivamente había una costumbre antigua, ¿no es cierto?, de en los juicios, finalmente se le otorgaba una piedrecita negra o una blanca al acusado, dependiendo de si era hallado culpable o inocente.
Yo creo que es muy bonito que nos quedemos con algunas cositas allí para poder estudiar personalmente. No creo que sea bueno que nos den todo masticado, ¿no es cierto? Yo tengo algunas apreciaciones personales también acerca del maná escondido, de la piedrecita blanca, pero no creo correcto siempre decir todo lo que uno cree o piensa, especialmente cuando no hay una seguridad total, ¿no es cierto? Y tampoco es algo tan necesario, por lo menos uno no lo siente así. Muy bonito esto, esta referencia del maná escondido al Señor Jesucristo, no me cabe duda de que todas estas cosas de alguna manera hacen referencia al Señor Jesús y, y por supuesto, pero no nos cerremos nunca también a que el Señor a cada uno nos permita disfrutar, tal vez, entre comillas, escondidamente, ¿no es cierto?, de una aplicación personal para nuestras vidas. Hermano René, adelante. Hola hermanos, a todos, buenos días. Quiero leer, hermano, y por cierto le acabo de enviar a su correo, hermano Jairo, un libro que se publicó en 1987 aquí en México del pastor Lawrence Wade. Y con referencia precisamente a la iglesia que estamos estudiando ahorita, que es la iglesia de Pérgamo. Y habla precisamente lo que usted preguntó, lo que usted hacía el comentario referente a la piedrecita, y voy a leer textualmente lo que dice el libro. Fueron los romanos los que pensaron el sistema de jurados. Bajo este plan, se le entregaba a cada miembro del jurado 2 piedrecitas. Una era blanca, la otra negra. Después de escuchar todas las evidencias del caso, los miembros del jurado señalaban su fallo depositando una de las 2 piedrecitas en una urna. Depositar la piedrecita negra significa pedir la muerte del acusado, mientras la piedrecita blanca significa vida, absolución, libertad. Son muchos los ejemplos bíblicos y extrabíblicos en el que los individuos cambiaron su nombre en tiempos antiguos. El cambio de nombre significa siempre un cambio radical en la condición o la situación del individuo. Así sucede cuando uno recibe de la mano de Dios el don inefable de la vida eterna y por la gracia infinita de Dios queda libre de condenación y de culpa. Romanos 8:1. Cuando uno pasa de muerte a vida, el cambio es tan radical y total que los escritores bíblicos no hallaron otra forma de expresarlo, sino llamarlo como una nueva existencia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es, entre paréntesis, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Por eso es que recibe un nuevo nombre. Ahí está la respuesta, hermano, a la pregunta que hacía. Muchas gracias, hermano René. Qué bonito significado. Yo eso mismo leí en el comentario bíblico adventista. Bueno, aquí se dan algunos detallitos más. Eh, está, está claro, ¿no es cierto? Allí puede haber una perfecta aplicación de esto. Y qué hermoso es ver cómo el Señor nos ofrece darnos una nueva existencia. Yo creo que si hay algo que todos anhelamos, eh, con todas nuestras fuerzas, es que el Señor no solamente nos perdone, sino que nos haga de nuevo. Nos haga de nuevo. Una vez creo que les dije que yo soy un convencido por lo que la Biblia dice, no por ideas personales solamente. No voy a presentarles ahora los textos, pero yo soy un convencido de que los salvos no solamente quedarán limpios de culpa, sino que quedarán limpios del recuerdo de sus pecados también. La hermana White dice que tendrán siempre un sentido muy profundo de su propia indignidad, pero también ella dice que no recordarán sus pecados. ¿Qué mejor representación que decirnos
que nuestro nombre, es decir, nuestro carácter, va a quedar registrado en una piedrecita blanca. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo no sé si hay algún otro comentario más o ya nos podemos despedir. Bueno, si no hay más comentarios, entonces me gustaría pedirle a nuestro hermano René, que fue el último que nos dio un comentario, que nos despida en una oración. ¿Puede ser, hermano René? Adelante, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro. Quien se pueda poner de rodillas, que lo haga, y los que no, que inclinen su rostro. Eterno Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra y en tu lugar, alabado y glorificado sea tu nombre hoy y siempre y para siempre, Señor. En este día nos has permitido estar reunidos un grupo de tus hijos, queriendo entender, queriendo profundizar, queriendo poder, Señor, buscar entre las rocas, entre la tierra, ese tesoro escondido, Señor, que solamente procede de tu presencia, de tu espíritu. Permítenos avanzar un día más en nuestra vida espiritual y ir creciendo, prepararnos cada día, porque el tiempo está muy cerca. Lo has mencionado en tu palabra, en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y en el Apocalipsis. Pronto el juicio de los vivos comenzará. No sabemos cuándo, no tenemos la fecha, pero las señales que ocurren a nuestro alrededor, las señales que ocurren incluso, Señor, en aquellas cosas que el hombre no puede manejar, nos indican que pronto traerás juicio a esta tierra. Permítenos que podamos estar listos para ese día. Danos entendimiento y sobre todo danos discernimiento para poder discernir cada instante, cada momento y cada señal que tú mandas aún dentro de tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Bendice al hermano Jairo. Dale cada vez más discernimiento y sabiduría para él, siendo líder en este momento, pueda escuchar tu voz, pueda escuchar la voz de tu espíritu para poder compartir con nuestros hermanos en este estudio. Bendice a cada uno de mis hermanos en el transcurso del día, Señor, y danos tu bendición. En el nombre precioso de nuestro Redentor Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, gracias al Señor por su preciosa palabra. Que tengan un bonito día. Que el Señor les bendiga. Y para los que quieran conectarse mañana a las 5:30, hora de Chile, están invitados también en la mañana. Amén. Amén. Nos vemos. Que el Señor les bendiga. Igualmente. Amén, amén. Feliz semana, hermanos. Excelente todo.